Bueno, la clase de hoy es de bloqueos de pared torácica. Ahí les puse una imagen donde están los bloqueos de que vamos a hablar. La doctora Mateos dio una charla, una clase muy buena de lo que es la anatomía de este tipo de bloqueo. Nada, lo que yo quería en esta clase hablar un poco de estos bloqueos, del bloqueo paravertebral, el ISP o electroespinal, el bloqueo PEC 1, 2, Brilma e intercostal. Pero como Manu dio una clase bastante completa de lo que es la anatomía de la zona, Em, nada, la idea es hablar un poco de una introducción breve del bloqueo, la técnica de los tips anatómicos y sonoanatómicos, las complicaciones y las incidencias para elegir entre un bloqueo y otro, y charlar un poco o discutir de la evidencia actualizada a través de todos los bloqueos. Traté de buscar los metaanálisis y revisiones Cochrane como para que sea el mejor tipo de evidencia. Y nada, al final un poco de la bibliografía. Ten en cuenta que estos bloqueos, el principal objetivo de esto es alejarse un poco de lo que es el neuroeje, de lo que es la peritorácica, para evitar complicaciones o en el caso de que tengamos alguna contraindicación, pero al mismo tiempo lograr una adecuada analgesia posoperatoria y tenerla como una alternativa a lo que es la anestesia peridural. Em, Arrancamos con lo que es el bloqueo paravertebral. Vamos a hablar un poco de lo que es la anatomía de este espacio, a interpretar las imágenes ecográficas de esto, que vamos a ver los diferentes abordajes que hay. Hay varios, pero voy a hablar principalmente de dos, sagital y transverso. Y nada, para que tengan una idea de cómo se ve en el eco, para que lo puedan hacer. Em, Nada, tener en cuenta las diferentes indicaciones, que cirugía torácica, cirugía mamaria, fracturas costales, tubo de tórax y toracotomías. Tener en cuenta que este bloqueo produce un bloqueo ipsilateral, segmentario, somático y simpático, o sea, visceral también. Em, Nada, como pueden ver ahí, el espacio este paravertebral está situado directamente adyacente a lo que es la columna torácica bilateral. Sus límites mediales, como pueden ver ahí, son los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales y los agujeros intervertebrales. Lateralmente, vamos a ver que se estrecha y continúa como un espacio intercostal, como pueden ver ahí. El músculo intercostal interno es como la continuación del, del ligamento que nosotros vamos a tratar de atravesar, que es el costo transverso superior. Em, Nada, superior e inferiormente vamos a tener el espacio separado por los niveles, por las costillas y por los procesos transversos en cada nivel torácico. Y posteriormente, el espacio está limitado por el proceso transverso, la costilla y el ligamento costo transverso superior, como se muestra ahí en la imagen. Tener en cuenta que este ligamento se extiende desde el borde superior del cuello de la costilla hasta el borde inferior del proceso transverso de la vértebra inmediatamente superior. Nada, para tener una idea a dónde vamos a ir en este tipo de bloqueo. Y tener en cuenta que vamos a estar separando pleura. Bueno, ahora hablar un poco de la técnica y de los tips anatómicos. Tener en cuenta que podemos tener posición sentado o acostado. Acordarse que acostado vamos a poder tener una mejor sedación. Pero nada, la técnica tener en cuenta esto, que la visualización del espacio paravertebral va a ser difícil porque es profundo y hay una predominancia de lo que son las sombras óseas. Ahí le puse la imagen, van a ver los diferentes músculos del erector espinal, pero nada, lo importante es ver esa transición de la apófisis transversa con la costilla. Em, Vamos a colocar el traductor, primero vamos a ver el plano sagital, ¿no? Eh, Sobre los procesos espinosos de la línea media y hay que deslizar lateralmente para identificar los procesos transversos. Ahí en la imagen que ven ahí, esos serían los procesos transversos. Em, que se encuentran profundos al músculo que está por ahí arriba, es el erector de la columna. Lo que vamos a hacer después es deslizarlo más lateralmente y vamos a visualizar lo que son las costillas y la pleura entre ellas. Una vez que vemos la costilla, acercamos de vuelta hacia medial eh, y vamos a ver cómo la pleura y las costillas desaparecen hacia el profundo, mientras que la apariencia más superficial y cuadrada de los procesos transversos vuelve a aparecer.
La idea de este bloqueo es mantener los procesos transversos en vista e inclinar el transductor lateralmente para poder visualizar la pleura, que se sumerge profundamente bajo los procesos transversos. Algo que tiraba un dato es que no tenemos que caer en deslizar de vuelta el transductor para lateral, donde las costillas y la pleura se dicen más fácilmente. La idea de este bloqueo es que se vean los procesos transversos y la pleura. Em, Ten en cuenta que el ligamento este que hablé a veces no se ve, em, y a veces es difícil visualizar. Y otro concepto que también estaban hablando es que este ligamento a veces tiene como fenestras. Entonces no siempre, o sea, hay que atravesarlo para poder hacer un bloqueo exitoso. Pero la idea sí es poner anestésico, como dice ahí, como empujar la pleura para abajo. Ten en cuenta el volumen, van a ser 20 mililitros para bloquear, si vamos a bloquear solo un nivel, 0,3 mililitros kilo más o menos. Pero Nisora tiene un par de videos que está bueno que hacen niveles, o sea, si no te alcanzan los dermatomas con un solo bloqueo, hacen múltiples bloqueos y usan menos mililitros, 3 mililitros por dermatoma más o menos. Ten en cuenta esto, que la posición lateral permite más sedación y mejor comodidad. Siempre insertar la aguja desde el extremo caudal del traductor. eh, y nada, ten en cuenta que si no se puede ver el ligamento costo transverso superior, hay que avanzar la aguja un centímetro más allá del proceso transverso, eh, y ir inyectando pequeños volúmenes a medida que avanzamos, para localizar la punta de la aguja y a veces ver cómo despega. Ten en cuenta que si no vemos bien la pleura, si no vemos bien el espacio este, em, para garantizar una práctica segura, vamos a hacer otros bloqueos más superficiales como el ESP. Porque este bloqueo se ve bien en pacientes que son flacos, pero en los que son obesos va a ser bastante más difícil. Y después nada, hablar un poco de la técnica y los tips anatómicos y cómo se ve en el transverso. Nada, colocar el traductor en orientación transversal a la columna. Colocar el proceso espinoso en el borde de la imagen, como pueden ver ahí. Y deslizar el traductor ligeramente hacia cefálico y caudal para visualizar el contorno de la lámina que se eleva hacia el proceso transverso con la sombra acústica profunda. Lateral y profundo del proceso transverso se visualizan la pleura o la costilla, como pueden ver ahí. Eh, Nada, después deslizar o inclinar ligeramente el traductor fuera de la costilla para ver la pleura desapareciendo bajo el proceso transverso. Básicamente tenemos que ver cosas parecidas, pero frente eje. Em, Acá lo que vamos a hacer es ajustar la punta del traductor para angularlo. Por eso dicen que a veces no es transverso, sino que es transverso oblicuo. Em, Y nada, tener en cuenta que la membrana intercostal interna a veces puede visualizarse, que es la continuación de este ligamento, extendiéndose cerca de la pleura hacia el proceso transverso. El área objetivo en este bloqueo es profundo del proceso transverso y medial a la membrana intercostal interna, superficial a la pleura. Tener en cuenta que también vamos a ver diferentes músculos. En los niveles de T2 a T5 se van a ver tres planos musculares, que serían el trapecio, romboide mayor y músculos erectores de la columna. Y a nivel caudal de T5 vamos a ver solo dos capas musculares, que es el trapecio y el erector de la columna. Nada, lo mismo para esto. Y bueno, ahora vamos a las diferentes complicaciones. Les puse un cuadrito ahí para que vean. Después les paso este es el artículo que usé para hablar de las incidencias, las complicaciones. Pero bueno, tener en cuenta que, nada, les puse el cuadrito este para ejemplificar las diferentes incidencias de las complicaciones. Este tiene un 6,8 de punción vascular inadvertida, pues es una zona muy vascularizada, no tan vascularizada como el espacio epidural, eso es un dato a favor. Ten en cuenta que tiene chance de hipotensión por el bloqueo simpático y generalmente van a necesitar el uso de un vasopresor como Nora. Ten en cuenta que el neumotórax, si lo usamos con eco, es baja la incidencia. Muchos de estos bloqueos se hacen con reparos anatómicos y ahí las incidencias son bastante más altas, pero en la mayoría de los estudios que se hacen, se hacen siempre con ecografía y la verdad que la incidencia de esta complicación es baja.
Bueno, tenemos otras complicaciones neurológicas, toxicidad sistémica de anestésicos locales, porque los volúmenes que usamos son altos. Eh, y nada, también otros casos aislados de hemorragia pulmonar y dolor en el sitio de inyección y hematoma. Son todas complicaciones menores. Em, Nada, tener en cuenta, hay bastante evidencia y este del 21 y este otro del 2016, pero hay muchos estudios con buena evidencia científica, como puede ser este Cochrane, eh, que nada, que hace como un metaanálisis que incluye un montón de estudios sobre lo que es el impacto y sus beneficios en la optimización de la analgesia intra y posoperatoria. En este estudio se incluyeron un total de 614 pacientes, que lo que comparaba era el uso de el paravertebral, el bloqueo paravertebral y solo anestesia general en lo que es mastectomía. La verdad que era un estudio que tenía mucha relevancia, pues se hacían en varios continentes y se llevaron a cabo en hospitales y universidades médicas sin financiamiento externo. Em, Al revisar esto lo que hace es hace un cuadrito con los resultados, que lo que indicaron en esta revisión es que reduce el uso de analgésicos postoperatorios de un 61 de 1000 hasta un 480 de 1000, que es un porcentaje bastante más chico de uso de analgésicos postoperatorios en las 24 horas posteriores. Reduce la incidencia de náuseas y vómitos de un 7,2 a un 34% de anestesia general. Eh, esta P no era tan significativa, pero probablemente reducía el dolor a las 2 horas. Eh, y nada, tener en cuenta que no, ningún estudio reportó sobre la mortalidad con esta técnica, eh, y ninguno reportó lo que es la supervivencia libre de enfermedad, dolor crónico o calidad de vida después de la cirugía de cáncer de mama. Probablemente porque estos no se planearon o no estaban previstos. Eh, Nada, tener en cuenta eso, que tiene muchas indicaciones que pueden ser cirugía de mama, toracotomía. Lo charlé con Santi, que es mi tutor, y la verdad que lo usan a veces lo usan bastante para las toracotomías, es el que mejor avalado está, y no tiene tanta repercusión hemodinámica, porque a veces bloqueamos solo un lado en comparación con la peridural. Entonces tenerlo en cuenta. Pero bueno, lo que llega a esto es que a la conclusión que llegó este estudio es que la anestesia paravertebral reduce efectivamente el uso de analgésicos postoperatorios y el dolor postoperatorio desde las 6 hasta las 24 horas. Pero llega a la conclusión de que se necesitan ensayos clínicos aleatorizados que utilicen cuestionarios validados para confirmar estos resultados. Em, y tener en cuenta que los eventos adversos observados son raros, son mucho más raros que los de una peli. Em, Después, este otro estudio también estaba bueno, que comparaba el bloqueo paravertebral con la peritorácica en pacientes que tenían toracotomía. Es un estudio bastante grande, incluyó 14 ensayos clínicos randomizados con un total de 698 pacientes sometidos a toracotomía. La verdad que los estudios mostraron una alta como heterogeneidad en el uso de las técnicas, ¿viste? Como vimos que yo nombré dos, pero hay un montón de diferentes técnicas para hacer este bloqueo. Em, Nada, y la mayoría de los estudios estos también tenían un potencial como alto de sesgo, debido a la falta de detalles sobre la literización eh, y medio del ocultamiento de la asignación de los grupos o arreglos para llegar a los pacientes y evaluadores de resultados. Pero bueno, sin embargo, redujo los riesgos de desarrollar complicaciones menores en comparación con el bloqueo epidural torácico. Y lo que mostró esta revisión es que fue tan efectivo como el bloqueo epidural en el control de dolor agudo. En otros resultados hay como falta de evidencia. No hay diferencias en mortalidad a 30 días, pero bueno, lo que termina aclarando este estudio es que tienen que interpretarse con cautela debido a la heterogeneidad de los estudios incluidos y falta de evidencia confiable. Lo que remarca esto es que los estudios futuros en esta área necesitan ensayos clínicos bien diseñados y con un poder estadístico adecuado, que se enfoquen no solo en el dolor agudo,
sino que también en complicaciones mayores, dolor crónico eh, y costos. Este artículo me pareció bueno también porque te da como un pantallazo de lo que son las complicaciones y tiene imágenes muy buenas sobre el bloqueo. Que bueno, siempre que realizamos un bloqueo está bueno tener esto en cuenta. Cuál tiene más incidencia de complicaciones y nada, estar atento a ello. Em, Che, ¿alguno hizo alguna vez un paravertebral, Santi? Yo una vez vi al Moneda hacer un paravertebral, eh, tengo el video y todo, pero ¿No era un no. ESP? Vos me habías pasado uno que era un ESP. Ah, perdón, sí, era un ESP, me Era un confundí. ESP. Sí, sí, me acuerdo. Con Pero, la pero bueno, paciencia. la verdad que fue la primera vez que vi hacer el ESP y no me acuerdo bien que había sido la cirugía, pero el paciente se despertó con dolor. Eso me acuerdo. No sé si él, como nunca lo había visto, no sé si estuvo bien hecho, Sí, pero sí. bueno. Acordate que hay como la literatura habla de que el bloqueo ESP termina infundiendo hacia el espacio este paravertebral y peridural, pero que no produce tanto bloqueo visceral, ¿viste? Por eso a veces no es tan efectivo encontrando. Ahora lo vamos a hablar, pero nada, ten en cuenta eso. No, yo Bueno, para vertebral no hice, pero ESP sí. sí. El ESP es como más fácil de ocurrir de aprendizaje más alto y es más superficial. Entonces, si no estamos bien seguros de dónde estamos yendo, es mejor ir al ESP, que tenés menos chances de hacer una motórax, menos chances de complicaciones. ¿Por dónde está? ¿Alguien más? No. Bueno, pasamos al ESP. El ESP es el bloqueo del plano erector de la columna. Tener en cuenta las indicaciones, que es analgesia unilateral de pared torácica, en fractura de costillas, toracotomías o cirugía de mama. Ahí le puse una imagen de lo que es el músculo y a dónde estamos yendo eh, y qué estamos bloqueando específicamente. Ahí le puse los diferentes músculos que vamos a ver, que es el trapecio, el romboide y el erector de espina, y el proceso transverso abajo. Algunos tips de la técnica y lo que vamos a ver en la imagen. Em, Nada, ten en cuenta que este bloqueo es un bloqueo dependiente de volumen, entonces vamos a usar volúmenes altos, de 20 a 30 mililitros. Nada, acá vemos las dos formas, el paciente sentado y el paciente acostado. Ten en cuenta eso de que lo vamos a poder ceder más si está acostado. Y también hay una que es de cúbito prono, como en el video que hablaba Charlie. Ahí sí es más cómodo cuando el paciente está despierta y nada. Nada, lo que vamos a comenzar es colocando el traductor como se ve en la imagen, en el plano parasagital, en la pared torácica posterior. De 10 a 15 centímetros lateral a la columna. Vamos a identificar lo que son las costillas y lo que vamos a hacer es parecido al otro. Vamos a tratar de ver la transición de costilla a proceso transverso. El Moneda hablaba de que es la, la imagen escalonada, se llama. Em, lo que vamos a identificar son las costillas que van a ser redondeadas, hiperecogénicas, y la pleura deslizándose abajo de estas costillas. Em, a veces lo que nos pasa es que cuando lo hacemos bien alto, nos puede estar tapando la escápula. Asegurarse y nada, lo que vamos a hacer es flexionar el brazo sobre el pecho para mover la escápula lateralmente. Eh, Después de ver las costillas, vamos a deslizar lentamente hacia medial y ver que la pleura y las costillas se vuelven progresivamente más profundas y luego van a cambiar a una experiencia más superficial y cuadrada. Como pueden ver ahí, son los procesos transversos. Para visualizar la pleura profunda de estos transversos, el traductor tiene que dirigirse lateralmente. Nada, repetir este proceso hasta que estemos seguros de lo que es el proceso transverso y no la costilla. Eh, y nada, tener en cuenta que lo mismo que antes, ¿no? En el nivel T2 a T5 vamos a ver tres planos musculares, trapecio, romboide, músculo erector, y caudal nivel T5 vamos a ver solo las dos capas musculares, trapecio y erector. Em, Ten en cuenta que los músculos que ven ahí que están inmediatamente superficiales ese es el erector de la columna, y el objetivo, el plan objetivo es ir profundo a eso y depositar
eh, el anestésico local entre el proceso transverso y el electrodo de espina. Em, Algunos consejos prácticos de esto es que vamos a insertar la aguja en plano, como pueden ver ahí, y apuntar hacia el borde cefálico o caudal del proceso transverso. Hay que golpear el hueso para confirmar que estamos en, ahí, ¿no? Y siempre visualizándolo. Es un bloqueo más seguro en sí que el, que el paravertebral, pero estamos bastante cerca de la pleura. Em, una vez que golpeemos el hueso para confirmar la ubicación, lo que tendríamos que atravesar es esa fascia, que a veces generalmente no, muchos dicen que no funciona por eso, porque no atravesamos esa fascia y eh, nada, a veces puede ser difícil penetrar esta fascia en el lado profundo cuando está comprimido con el hueso. Em, lo que inyectar en este punto puede hacer que el anestésico local se disemine en la parte profunda del músculo en vez del plano facial profundo del músculo. Eh, pero básicamente es eso, visualizar esa escalonada, ver los procesos transversos, los músculos y, y dónde va el anestésico local. Estas son las complicaciones, estos bloqueos están buenos pues se pueden usar, como son faciales, se pueden usar catéteres, eh, y la verdad que tienen una baja incidencia de fallo de catéter. También tiene complicaciones neurológicas, pero la verdad que dentro de todos los bloqueos sabiéndolo hacer, tiene pocas complicaciones. Em, Nada, a ver un poco la evidencia. Este bloqueo es un bloqueo bastante nuevo, 2016, que, que nada, es un tema candente en lo que es la anestesia regional, que tiene más de 130 artículos publicados en 3 años. eh, bueno, ahora van a ser 5. Pero nada, esta revisión lo que señala es que medio que no sabemos bien el funcionamiento a través de como que se necesitan más estudios clínicos randomizados y más evidencia para avalarlo específicamente. Em, pero nada, después pasó un tiempo y publicaron esta revisión Cochrane del 2024, que nada, lo que planea hacer esta revisión de varios otros estudios es comparar los efectos analgésicos y el perfil de efectos secundarios frente a la ausencia de bloqueo, el bloqueo con placebo o otras técnicas regionales. Este metaanálisis incluyó un montón de ensayos después de que publican esto, ¿no? Esto es 2019, 2024. Este estudio, este metaanálisis incluyó 64 ensayos controlados aleatorizados con un N de casi 4.000 pacientes, publicados entre 2018 y 2021. Em, Nada, los resultados evaluados en este metaanálisis fueron la intensidad del dolor posoperatorio, em, los efectos adversos de la anestesia regional, de los opioides, los requisitos acumulativos de morfina oral en estos tipos de pacientes. La verdad que em, en comparación con las otras publicaciones que se venían avalando el uso de eh, este estudio que fue bastante grande y tiene buena evidencia, este año lo publicaron, em, llega a la conclusión de que en verdad no mejora la intensidad del dolor postoperatorio un día después de la cirugía, más allá de los medicamentos estándar para reducir el dolor. Pero también dice que, sin embargo, puede no presentar un alto riesgo de eventos adversos relacionados con el bloqueo. Y lo que sí hay evidencia es que podría ayudar a reducir la necesidad de opioides y ir reduciendo así los efectos secundarios asociados a estos. Pero no hay un beneficio neto en lo que es con relación al dolor, que me llamó la atención porque muchos lo avalan y no sé qué, pero este estudio que la verdad que tiene un N bastante grande y bastante meticuloso como explica todo, medio que lo saca del pedestal, ¿no? Como diciendo que necesita más investigación para definir mejor el papel en el tratamiento del dolor postoperatorio. Em, Che, ¿alguien más hizo un ESP? Barbie, ¿vos hiciste uno? ¿Vos, No, Santi? no. ¿Hacían ESP en coso? Pues dicen que lo hablé con Franco hoy, dice que les hace ESP a los cardio. Que le dije tipo de Yo chiste. hice un par de ESP, pero ahí en el liga. No, los cardio no. Sí. Nada, como tener en cuenta eso, que capaz me llamó la atención que lo usen los cardios, lo hace bilateralmente, pero no estaría produciendo bloqueo
visceral en cierto sentido. Pero bueno, dice que andan bien y está bueno porque se pueden dejar catéteres, como es interfacial. Pero bueno, la verdad que en este review medio que dice que no está tan avalado. Bueno, pasamos al PEC 1 y PEC 2. Pepe dio una clase de bloqueos para cirugía de mama, que habla del PEC 1, el PEC 2, el Brilma, que también está bastante completa. Entonces también lo mismo, vamos a hablar un poco, una introducción rápida y consejos son anatómicos. Nada, ten en cuenta que estos bloqueos son una técnica novedosa para bloquear lo que son los nervios pectorales, los nervios intercostales de 3 a 6, los nervios intercostobraquiales y el nervio torácico largo. Después le puse una imagen que está bueno que te pone como las diferentes capas musculares y qué nervio estás bloqueando dependiendo de qué profundidad estás bloqueando. Nada, ten en cuenta las indicaciones, se pueden utilizar para proporcionar analgesia en una variedad de cirugías, de pared torácica anterior, siendo la cirugía de mama la más común. La técnica es sencilla y requiere poca o ninguna sedación en lo que es el área de preparación preoperatoria. Ahí le puse una imagen de las fascias y dónde tenemos que apoyar el traductor, y los diferentes músculos que tendríamos que ver, y los diferentes nervios que estamos bloqueando, ¿no? Bueno, pasamos a la parte de la técnica y los tips anatómicos. Nada, hay que colocar la sonda en orientación parasagital en lo que es la ranura deltopectoral, justo debajo de la mitad de la clavícula. A identificar el músculo pectoral mayor, como pueden ver ahí es el que está superior. Em, el pectoral menor, la arteria y vena axilares. Hay que inclinar la sonda medialmente para visualizar las costillas y la pleura abajo. Em, la costilla profunda de los vasos es la segunda costilla. Ahí lo que vamos a hacer es girar el extremo distal de la sonda lateralmente hacia la axila entre 30 y 45 grados y la sonda infralateralmente en la dirección hacia la axila. Nada, que tener en cuenta que al acercarse a la línea axilar anterior, vamos a identificar lo que es el músculo serrato anterior, que esto es importante porque va a ser lo que es el PEC 2. Que bueno, este músculo aparece profundo del pectoral menor y justo superficial de las costillas, a nivel de la cuarta costilla. Los planos objetivos en esto se encuentran entre los dos músculos pectorales. Ten en cuenta que hay un vaso importante ahí, que es la rama de la arteria acromial, y entre el pectoral menor y el serrato anterior. Este sería el PEC 2. Em, y recomienda usar el Doppler para verificar dónde están estos vasos y para no producir, por más que vamos a decir un bloqueo interfacial y vamos a infundir una buena cantidad de volumen ahí, em, nada, tratar de no tocar ninguna arteria. Em, Nada, este bloqueo afecta a lo que son los nervios pectorales medial y lateral, y también bloquea las ramas cutáneas laterales, intercostales, proporcionando lo que es la analgesia de la parte anterolateral de la mama. Eh, bueno, tener en cuenta que vamos a insertar la aguja desde el extremo cefálico, siempre apuntando de medial a lateral para una incidencia menor de punción pleural. Eh, y nada, el objetivo va a ser entre los músculos pectorales, entre el menor y el mayor va a ser el PEC 1. Y hay toda una tendencia ahora a hacer los dos bloqueos con una sola función. Que nada, primero vamos a ir más profundo al PEC 2, entre lo que es el serrato anterior y el pectoral menor, y después ir retirando y hacemos el PEC 1 a la salida. Em, Ten en cuenta que, bueno, estos planos musculares así se ven idealmente, pero que en mujeres mayores y frágiles pueden estar atróficos y ser muy delgados. Bueno, ahí tienen una imagen ahí y cómo hay que posicionarse. Siempre recomiendan eso, ir de medial a lateral. Y la verdad que esta posición, viste que hay un montón de controversia en cómo tiene que ser la posición, pero esta posición me pareció bastante cómoda, con el paciente despierto y nada, bien seguro. Después pasamos a lo que son las complicaciones. Tiene una baja incidencia ahora con el uso de... Uepa, uepa, por ahí se me va la pantalla. Hola, ¿ven algo? Sí, se ve todo.
sé por qué. A ver, por ahí voy a apagar y volver a prender porque se me apagó la pantalla. Bueno, recordad el PEC 1, el volumen aproximado es de 10 mililitros y el profundo, el PEC 2, van a ser 20. Las complicaciones, acá le puse cuadrito, punción de vaso, hematoma, un 1 o 2%. Son bloqueos, la verdad que bastante seguros por donde estamos. Em, pero nada, tener en cuenta cuando vamos a hacer que tiene su incidencia de complicaciones. Después, después le subí estos metaanálisis que me parecieron interesantes, que hablan desde el primer bloqueo que se describió, que fue en 2011, con Blanco. eh, que nada, que básicamente describe un poco cómo se descubrió y cómo fueron los estudios que se utilizaban para avalarlo, ¿no? Eh, nada, tener en cuenta lo que se utilizó en este metaanálisis fueron como 14 estudios randomizados con 880 pacientes, un N bastante alto, y lo que se comparó fue un grupo control, el bloqueo PEC2, y se dieron cuenta que había una reducción clínicamente significativa del consumo de morfina a las 24 horas. Eh, y nada, lo que compara también es los diferentes bloqueos, como puede ser el paravertebral, eh, y lo que llega a la conclusión de esto es que no hubo una diferencia estadísticamente significativa para el consumo de morfina, eh, ni clínicamente peor para lo que es el área bajo la curva en dolor en reposo durante las 24 horas. Y no se observaron diferencias en los efectos secundarios relacionados con opioides ni un otro resultado. Eh, Nada, tener en cuenta que es un bloqueo muy eficaz para lo que es la cirugía de mama y que lo compara bastante con el bloqueo paravertebral y no tiene tantas desventajas comparado con eso. Como conclusión, básicamente que el bloqueo PEC2 reduce la intensidad del dolor y el consumo de morfina durante las primeras 24 horas. Además, ofrece beneficios analgésicos no inferiores a lo que es el bloqueo paravertebral después de cirugía de cáncer de mama. La evidencia respalda la incorporación del PEC2 en lo que es la analgesia multimodal y su uso como una alternativa al bloqueo paravertebral en esta población. Em, Nada, lo que dice también el otro estudio, un review, es que, eh, o sea, teniendo en cuenta a dónde estamos bloqueando, está asociado con lo que es una amplia dispersión del anestésico local que bloquea los dermatomas T2 a T5, es decir, la mayoría de parte del tejido mamario, que esta dispersión es difícil lograr con un bloqueo paravertebral de inyección única. También además vamos a bloquear los nervios torácicos largos, dorsal, pectorales medios, los cuales no se ven afectados por el bloqueo paravertebral. Entonces el PEC2 va a proporcionar teóricamente una analgesia efectiva para lo que es la axila también. Bueno, nada, esta revisión también respalda la hipótesis anatómica. eh, pero bueno, nada, hay bastante evidencia que respalda esto. eh, y hay muchos artículos que sacan como para poder usarlos y incluirlos en protocolos de hospitales. Que nada, está bueno, pues un bloqueo fácil, sencillo de hacer y con buena evidencia que lo respalda. Después pasamos a lo que es el bloqueo Brilma. También este bloqueo tiene como una particularidad, después lo voy a comentar quién lo descubrió, nada, lo mismo, el Blanco en 2012 más o menos, eh, y se estudió primero en cirugías de mama, no reconstructiva. Ten en cuenta que con este bloqueo se bloquean lo que son las ramas cutáneas laterales y anteriores de los nervios intercostales que proporcionan relación a la mama. Eh, el fundamento de este bloqueo va a consistir en depositar anestésico local entre la cara medial del músculo serrato anterior y el espacio intercostal externo. Eh, Nada, en esta imagen vamos a colocar al paciente en decúbito supino con el miembro superior abducido 90 grados o en decúbito lateral y vamos a poner el eco del otro lado del paciente. eh, Siempre optimizar ergonomía. Si no, remarqué antes, la ergonomía es clave en todo tipo de bloqueo.
Lo que vamos a hacer es introducir la aguja en el espacio intercostal entre quinta y sexta costilla por el borde inferior de la sonda en dirección de caudal a craneal, avanzando cuidadosamente sin dejar de ver la punta de la aguja hasta posicionarla entre lo que es el músculo serrato, como ven ahí en la imagen, y el músculo intercostal externo. Para comprobar la correcta posición, vamos a administrar, esto también remarca bastante en los estudios que para ver dónde estamos tendríamos que cargar una jeringa con fisio y ir hidrodisecando, así no gastamos anestésico local en lugares que no tendría que ir. Em, Nada, lo que vamos a administrar esa dosis test de suero y vamos a observar la distensión del plano interfacial y, y posterior a esto vamos a inyectar 3 mililitros de anestésico local por cada segmento que vamos a desear bloquear. Algunos tips. Este bloqueo siempre vamos a realizarlo bajo control ecográfico con el fin de evitar provocar un neumotórax, ya que estamos bastante cerca de la pleura, y lesionar la arteria torácica lateral. Usar el ecodoppler, que es una buena herramienta. Em, Nada, ten en cuenta también que en pacientes flacos así va a ser bastante más fácil, pero en los pacientes obesos podemos usar una sonda de baja frecuencia donde va a ser más fácil ubicar la aguja y el espacio. Em, También remarcaba varios artículos que en pacientes lo que son muy obesos podemos hacer un abordaje fuera de plano, introducir la aguja para contactar con la costilla y administrar el anestésico local en este espacio. Tuc. Bueno, acá les dejé una imagen, esa imagen que charlé de por dónde van los nervios con respecto a la piel y a los diferentes músculos y con los reparos óseos, pero básicamente ahí es donde va a ir el anestésico local. Como pueden ver ahí en la imagen, el cerrato y el músculo intercostal externo. Y nada, le puse la imagen ahí para que vean las diferentes dermatomas que cubriría los bloqueos, como para tener una idea. Bueno, hablar un poco de lo que es la evidencia. Acá vuelve el doctor Mario, que nos pasó, no sé si se acuerdan, ahí, una clase de bloqueo del miembro superior. Este fue el que tuvo una discusión con el tipo de... El Blanco fue el que publicó en 2011 los PEC 1 y PEC 2 y este Mario Fajardo se quiso apurar y publicó este Brilma. Después al año, Blanco publica uno que es el Cerrato anterior, que básicamente es lo mismo, nada más que un abordaje distinto. Em, pero nada, cuando lo vi a este dije, no, mira, me recordaba de la clase que había pasado Gonzalito. Nada, la evidencia que hay en este es, hay varios estudios aleatorizados, pero lo que te llama la atención en el primero que lo publicó es que siempre cuando lo asoció a cirugías que comprometían la areola o la parte más interna de la mama, eh, no solo hacía el Brilma, sino que sumaba un bloqueo de las ramas cutáneas anteriores, o sea, paraesternal. Después los otros estudios que salen no avalan este, dice que tendría que difundir y a afectar la parte. Pero bueno, em, nada, este estudio, básicamente hay muchos estudios de este de bloqueo y que avalan bastante este bloqueo. Hay varios estudios que comparan el bloqueo de cerrato anterior con la infiltración local en cirugías tracoscópicas. Y este bloqueo resultó mejor analgesia en el periodo posoperatorio temprano, reduciendo significativamente el dolor y el consumo de opioides hasta las primeras 8 horas en comparación con la infiltración local. Ten en cuenta que tenemos bastante cirugía de tórax y es un buen bloqueo. Em, Nada, tener en cuenta estos detalles y nada, hay otro estudio. No, para que se me- Hay varios estudios que comparan ahí el ESP comparado con este bloqueo. Y nada, o sea, son técnicas que están avaladas, pero no tienen tan buena evidencia como ensayos clínicos tan bien hechos, ¿viste? O revisiones Cochrane grandes.
que avalen. Em, con respecto a esto, no existe un criterio estándar sobre lo que es el volumen que vamos a usar en este bloqueo. En el primer estudio se utilizó 0,4 mililitros kilo de ROPI, eh, y logrando buena analgesia sin efectos adversos. Pero bueno, tener en cuenta que tiene varias limitaciones todos los estudios estos, eh, y que no son tan bien hechos como el resto. Como conclusión, en este último dice que el ESP tiene una eficacia de analgesia superior en comparación a lo que es el otro bloqueo. Sin embargo, esta diferencia no es clínicamente significativa. El perfil de seguridad de ambos bloqueos son comparables, eh, y por lo que hay de evidencia actual no permite definir la superioridad relativa de uno sobre el otro. Básicamente lo que dice es que se necesitan más investigaciones con metodologías más estandarizadas y una evaluación prolongada de la eficacia analgésica para obtener una evidencia sólida para aplicaciones clínicas más efectivas. ¿Alguno hace este bloqueo? ¿No? ¿Nadie? ¿El Brilma? ¿Nunca lo usaron? Los de mama, sí, que uno los Sí, Tris, lo hemos usado. usamos. Pero para tórax lo usaron, ponele. La otra vez no lo hice yo, pero escuché que complementó para una FAB Belu, para cubrir la zona de la axila, o sea, hizo un supra y además le sumó el Brilma y así cubrió la axila. Mano, yo te escucho re bajo, no sé si le pasa a todo el mundo. No, yo también, Sí, pero se yo entendió. también. Mucho directamente. Que no, para, que no lo hice yo, pero que escuché, me contó Belu que el otro día, por ejemplo, hizo una FAB y le hizo un Supra y para cubrir la axila le sumó uno de estos bloqueos. Ah, bueno. Este, pero yo siempre que los he usado, no, nunca usé para tórax, siempre los usé para cirugías de mama. La verdad que no, nunca he usado para tórax. Está bueno, como comparándolo con el siguiente bloqueo, lo que es el intercostal, es que puedes bloquear como con un solo pinchazo, puedes bloquear más zonas que el intercostal que tenés que punzar por este espacio, tenés que punzar una vez, otra vez. Y está bueno porque es como un completo. Es bastante nuevo, pero bueno, como dice Manu, está bueno para cubrir axila, en FAB o en diferentes cirugías que tengas que cubrir más axila. Sí, que es una Y zona que Mamá, te queda mamá medio también, la, mamá lo usamos, haces miembro es el que más lo superior, usamos, ¿no? viste que la axila es como ese área ahí medio complicado, que si se meten un poquito más, quedas Mm, medio, tienen que sí, infiltrar sí. y demás, así que tal vez Y, está y bueno muchas veces, viste, en complementarlo con el... un solo pinchazo que se ve, Sí. no es complejo de hacer, así que es una buena herramienta. Y aparte está bueno porque, viste, muchas veces en tórax que ellos le infiltran y le hacen intercostal bajo visión directa. eh, pero nada, este estudio medio que está bueno porque comparó eso, el bloqueo de ese rato anterior con anestesia local y mostró que es mejor el bloqueo. Y nada, con eso, con esa evidencia respaldándote, estaría bueno poder empezarlo a hacer. Porque es un bloqueo, no es tan difícil y nada, está bueno. Sí, lo que Más tendríamos que que intentar es, la complicación grave que te preocupa de estos es un neumotórax o así una lesión de la pleura, pero son pacientes que le van a hacer toracopía y le van a hacer un neumotórax eh, ellos, entonces la complicación medio que ya va a estar. Pero nada, está bueno, hay buena evidencia, no tan buena como el resto, pero es un buen bloqueo del buen amigo Mario. Y bueno, pasamos al último bloqueo, em, que es el bloqueo intercostal. Ahí le puse una imagen ahí a la derecha que está buena, es de Nisora, que pusieron como un tinte rojo y ven por dónde va el anestesivo local, de acuerdo al plano donde nosotros tenemos el objetivo de depositarlo, ¿no? Em, Nada, ten en cuenta que este bloqueo principalmente se usa para el control de dolor en cirugía torácica, donde se ha demostrado, es un bloqueo bastante viejo, que mejora la función respiratoria y se utiliza también en fracturas de costillas.
También es una buena opción para analgesia postoperatoria tras cirugía de mama y para aliviar el dolor de tubos torácicos. Esto es importante también, porque a veces duelen mucho los tubos torácicos. Pero también tiene otras indicaciones que capaz no nos importan tanto, como herpes zóster y neuralgia postherpética. Pero nada, ahí le puse los diferentes dermatomas y los nervios intercostales que teníamos que bloquear dependiendo de dónde van a ser el abordaje quirúrgico. Nada, hablar un poco de la técnica. Ahí le puse una imagen de Nisora. Tenemos dos maneras, siempre hay bajo visión ecográfica, siempre va a ser la mejor y con menos complicaciones, pero también está con técnica anatómica, como pueden ver en la imagen de derecha. Em, Vamos a poner ahí el eco eh, lateral al ángulo de la costilla en una orientación oblicua sagital, perpendicular a la dirección de dos costillas palpables, como pueden ver en la imagen. Eh, Hay que continuar explorando el espacio intercostal lateralmente entre el ángulo costal y la línea axilar posterior. Ahí es donde vamos a ver, o sea, esos límites tenemos, que es el ángulo costal y la línea axilar posterior, donde el paquete neurovascular no se ha dividido, porque si lo que vamos más allá se van a dividir y nada, vamos a ver selectivamente. Hay que insertar la aguja en plano para penetrar los músculos intercostales externo e interno. Como pueden ver ahí en la imagen, viste ahí el EIM y IM y el otro es el íntimo. Nuestra idea es pasar esos dos músculos y poner el anestésico local entre el interno y el íntimo. Em, Nada, el punto objetivo es poner la aguja en la ubicación justo debajo del músculo intercostal interno para asegurar que la punta de la aguja se mantenga superficial a la pleura parietal. Nada, ahí le dejé la imagen como para ver dónde tenemos que depositar el anestésico local. Tener en cuenta que si queremos bloquear más que un segmento, vamos a tener que hacer múltiples inyecciones. Em, pero bueno, acá está, le puse un poco de las complicaciones. La verdad que bajo visión directa la incidencia de neumotórax es baja. Hay muchos estudios que estudian estas incidencias. Pero nada, tener en cuenta la incidencia, que son bajas las complicaciones. Y este es el bloqueo que hacen los cirujanos de tórax bajo visión directa. Em, Nada, este review me pareció interesante, em, que era un metaanálisis de como 66 estudios que incluyeron casi 5.200 pacientes para toracoscopías. Eh, Nada, básicamente lo que encontró esta revisión, este metaanálisis, es que el lonqueo intercostal con una sola inyección se asoció a una reducción del dolor durante las primeras 24 horas después de la cirugía torácica. Hay unas limitaciones en la evidencia eh, que nada, dice que eh, este bloqueo fue superior a lo que es la analgesia sistémica basada en opioides y no inferior a lo que es la analgesia epidural torácica y marginalmente inferior al bloqueo paravertebral. Eh, Nada, está bueno porque incluye un montón de estudios que usan esto y lo comparan con grupo control, que sería la Morphi o una analgesia multimodal endovenosa y no bloqueo, y lo comparan con este bloqueo. Y la verdad que la evidencia es buena, tenía un buen N y una buena P que lo hacen clínicamente significativo. Em, Nada, se encontró también un pequeño beneficio de ahorro de opioides, pero ten en cuenta que la PERI y el bloqueo paravertebral fueron más favorables cuando se considera lo que es la reducción de opioides. Por lo tanto, la analgesia con este tipo de bloqueo puede ser más beneficiosa en los que la peri o el paravertebral no están indicados o no se pueden realizar. Pero bueno, como la mayoría de los estudios termina diciendo que se necesitan más estudios clínicos aleatorizados con enfoques metodológicos más rigurosos porque la mayoría de los objetivos que ponen no son tan eh, como que solo hablan del dolor postoperatorio agudo y no hablan después del resto. Em, y nada, esta bibliografía y